Bienvenidos, esto es Chacra TV, noticias como siempre tenemos hoy, información para ofrecerles del sector agroindustrial, la economía, las finanzas, la producción, pero por supuesto la noticia por estas horas y lo será por los próximos días es la confirmación en la madrugada de hoy del fallecimiento del Papa Francisco, el fin del mundo como algunos, el primer Papa argentino, el hombre más prominente y relevante en la historia argentina. Algunos titulares en el mundo que muestran consternación, pesar y dolor por el fallecimiento del líder de la Grey cristiana en el mundo entero. Este será uno de los, entre otros, que vamos a estar ampliando. Comenzamos. Consternación y dolor por la muerte del Papa Francisco. Al conocerse este lunes por la mañana el fallecimiento del Papa Francisco por problemas respiratorios, apenas unas horas después de la celebración de Pascuas de las que participó, las manifestaron su consternación y dolor. Francisco, de 88 años, fue el primer pontífice argentino y sudamericano de la historia y estuvo al frente de la Iglesia Católica durante 12 años, desde de marzo de 2013. Puyaro anticipó que se unirá con los gobiernos de Córdoba y Entre Ríos para defender el interior productivo. Tras la flexibilización del cepo cambiario, el presidente pidió al campo argentino que liquide y recordó que en junio las retenciones. En esta línea, el gobernador Maximiliano Puyaro anunció que se va a unir con sus colegas de la región centro para unificar una estrategia y defender a los productores. Desde FIFRA, Hacienda cotiza en línea con sus máximos históricos, por lo que el precio de la carne al consumidor debiera mantenerse actuales. En su editorial mensual, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, Daniel Urcía, sostuvo que la emergencia de las nuevas medidas económicas en lo inmediato significa un recupero de competitividad para el tipo de cambio de dólar, ya que el valor del dólar en los primeros días de su vigencia supera el dólar. Y como lo hacemos a diario, vamos a contarte ahora qué es lo que va a pasar el tiempo en las próximas horas, en los próximos días, con datos que, como siempre, nos proporciona el Servicio Meteorológico Nacional. El martes, 14 grados la mínima, 23 grados la temperatura máxima pronosticada. En tanto que para el día miércoles, la temperatura mínima esperada 16, 23. Para el día jueves, 13 grados la mínima, 21 grados la temperatura máxima prevista, insistimos, proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver ahora el primero de los títulos. Ese título tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco. En un ratito nada más vamos a estar hablando acerca de lo puntualizado por el Papa. Lo que habrá de ser una de las frases que lo recordará por siempre y que fue en su primera gran misa multitudinaria en Brasil, cuando Francisco clamaba: hagan lío a los reunidos. Reiteramos que al conocerse este lunes por la mañana el fallecimiento del Papa Francisco por problemas respiratorios, apenas unas horas después de la celebración de Pascuas de las que participó, las entidades del campo manifestaron su consternación y dolor. Francisco, de 88 años, fue el primer pontífice argentino y sudamericano de la historia y estuvo al frente de la Iglesia Católica durante 12 años. En ese marco, desde la rural, señalaron su profundo pesar y valoraron que Francisco dejó una huella imborrable en el corazón de millones como líder espiritual de la Iglesia Católica, promovió la unidad y el entendimiento entre pueblos y religiones, instando a todos a acercarse al prójimo con amor y solidaridad, remarcaron. En tanto, desde confederaciones rurales recordaron al Papa Francisco como un espiritual que trascendió fronteras con su mensaje de paz y humildad. Por su parte, desde SICRA calificaron a Francisco como el compatriota que más trascendió en la historia universal, mientras que la Asociación Argentina de Angus y su presidente, Alfonso Bustillo, puntualizaron: acompañamos con respeto y afecto a todos los fieles de la Iglesia Católica, a la comunidad y el pueblo
destino que hoy despide a un hombre que dedicó su vida con humildad al servicio de los más necesitados. También la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer su profundo pesar por el fallecimiento de Francisco y sintetizó su legado de diálogo, humildad y compromiso, una huella imborrable en la historia de la Iglesia y del mundo, con respeto y cercanía a toda la comunidad de la Iglesia Católica y a los admiradores de su figura. El presidente de Federcitrus, José Canel, pero además productor citrícola del norte, en realidad de Yerbabuena, en la provincia de Tucumán, estuvo conversando en Chacra Agrocontinental con nosotros, conmigo, con Alejandro Canepa, respecto de cuál es la situación citrícola y las implicancias que han dejado cuestiones climáticas complejas. Ya la campaña pasada, cuando hubo una fuerte helada sobre los cultivos, y para este verano. Esto nos decía. El año pasado tuvimos unas heladas bastante importantes en el mes de julio, que impactaron, por ejemplo, en la producción de limón de verano. Fue muy fuerte el impacto, hubo una caída muy importante. El limón de verano abastece al país durante los meses de verano, que son los de más consumo. Eso hizo que no hubiera limón, que hubiera que importarlo y que hubiera un mes y medio realmente arriba. Eso también impacta en que estamos la zafra que acaba de dar, una zafra que empezó los primeros días de abril y que se va a extender hasta fin de agosto, primeros días de septiembre. Va a haber menos. Las estimaciones están y un de los últimos años. En cuanto al volumen. ¿Y en precios? Bueno, acá hay que distinguir mucho lo que es el precio del limón fresco, o sea, el que va en la caja a distintos destinos, que se ha iniciado la exportación con precios bastante razonables en Europa del Este, en Rumania, en parte impactados porque Turquía, que es un gran abastecedor de esa zona, se ha retirado de la exportación por problemas muy graves de helada que han tenido en el mes de enero. España también anunció que su producción de limón Berna, que es el limón del fin de campaña, mucho por factores climáticos, con lo cual en principio, en teoría, habría una demanda más sostenida por parte de Europa, ¿no? Incluyendo en esto a Rusia. Estados Unidos, que fue nuestro principal cliente estos años, tiene todavía fruta, va pedido y además hasta el día tenemos un 10% de retenciones que no teníamos. Canepa, lo escucho atentamente. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por estar, Alejandro. Buen día. Bien, tanto tiempo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Dos preguntas en una, si es tan amable. Por un lado, del mundo, por un lado. Por el otro, si somos exportadores fuertes, ¿cómo es el consumo por habitante por año aquí de limón en la Argentina? Somos el primer productor mundial de fruta, sí, con comodidad, y somos lejos el primer industrializador de limón. Para poner un ejemplo práctico, de cada 3 kilos de jugo o aceite o cáscara, que son los 3 subproductos más importantes que se ofrecen en el mundo, 2 vienen de Argentina. O sea, Argentina abastece 2/3 partes de la demanda mundial de productos. O sea, el rol de Argentina en eso es muy importante. Los duty, los aranceles que puesto se han anunciado, alguien los paga. Cuando hay un producto muy demandado, los termina pagando el consumidor en los precios de ese producto en su país. Cuando es un producto muy transable, donde hay que concurrir a un mercado donde hay muchos oferentes, es probable que el arancel lo termine pagando el exportador. A veces es en parte proporcional. Esto no lo sabemos, tampoco sabemos si efectivamente estos aranceles van a ser definitivos. Segunda pregunta, ¿cuánto
consumo estimado, nosotros estimamos con cierta aproximación, no tanto, que la interna del limón en Argentina oscila en alrededor de 200.000 toneladas. 200.000 toneladas hay que dividirlo por los 47, 48 millones de habitantes y daría un consumo que sabemos que no es alto. Para que tengan una idea, Chile consume 150.000, 170.000 toneladas, una producción con población 2 veces y medio menor. Es una estimación que bastante aproximada a lo que es la realidad. José Carbonelli es productor de limones y tenemos una pregunta más para hacerle. ¿Qué le merece lo puntuado por el presidente ayer, el tono que utilizó, el tema de las retenciones a las exportaciones que volverán al suyo es una economía, entre comillas, regional, es productor y está interesado en el campo en general, por eso queremos conocer su opinión? No, además, no solo de citrus, soy productor de caña de azúcar, que es muy importante en Tucumán. Para decirlo en comunes, es como que no podíamos estar contentos del todo. La salida del cepo, la unificación del tipo de cambio, eran motivos para que cualquier argentino, y en particular los exportadores, estuvieran ilusionados que íbamos por el camino correcto. Es como que no podíamos tenerlas todas, que el presidente tuvo a mi criterio esas desafortunadas palabras que sonaron a apriete a decir, bueno, vayan y dividen que necesitamos ya. Esto va en contra de lo que su propuesta política tuvo desde la campaña electoral, no solo de eliminar el cepo, sino de eliminar las retenciones, que son un impuesto caro en el mundo, que hoy ha tornado a algunas producciones de muy difícil, de muy dudosa rentabilidad. Y producir soja es rentable para pagar los arriendos que históricamente se pagan en la actividad, y no se olviden que el 70% de la producción argentina es en campos arrendados. Hay que tener rindes excepcionales. Este año en el norte estamos muy lejos de esos rindes por el calor brutal y la seca que hubo durante el mes de febrero. Lo decíamos, José Carbonelli, además de ser productor de limones en Tucumán, es el titular de Feder Citrus y así conversaba con nosotros. Pero vamos a contar, viajando hacia otra de las productivas de la Argentina, concretamente hacia Río Negro, cómo están trabajando para tratar de evitar allí el abigeato. Se ha comenzado a intensificar un trabajo bastante arduo en cuanto a las brigadas rurales que tenemos en el corredor provincial, que de hecho todo ese trabajo realizando va a el comiso de carne, inspecciones de vehículos, en principio relacionado el control del abigeato. Se ha logrado identificar personas que los denominados cazadores furtivos, con canes, con armamento sin registrar, ingresando a campos no autorizados, donde se han labrado las correspondientes infracciones. También se ha trabajado con provincia en cuanto a inspecciones de carnicería en el corredor provincial, donde se han decomisado importantes cantidades de carne que estaba destinada al consumo urbano, ¿no? Hay que destacar el trabajo del personal de las brigadas rurales, son cuerpos especiales, que jurisdiccional de toda la provincia, ¿no? En todos los lugares existe un equipo que está trabajando con relación abigeato, a lo que es caza de vivos, a la preservación de especies que están en extinciones, que está su caza, al igual que la pesca, ¿no? Sí, la geografía de la provincia se extiende y tiene lugares o corredores bastante inhóspitos, donde bueno, el personal a caballo, en vehículo, con la reciente entrega de los móviles aportados, ha logrado
se intensifiquen los controles en todos esos corredores. Se han sumado motocicletas, se han sumado equipos de comisión nocturna y el personal en horarios nocturnos y tener más amplitud en cuanto a personas que podrían estar en lo que es el delito de abigeato. Ya están analizando algunas de las perspectivas para la próxima campaña de granos finos. En ese marco conversamos con quien es el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, que dijo: desde el punto de vista del suelo tenemos una excelente humedad. Desde el punto de vista del precio, precios razonables. El contexto internacional, en comillas, acompañaría. Habría un incremento en la siembra y luego en la producción de trigo de la campaña agrícola, tanto de trigo como de cebada, que va a comenzar con la próxima siembra. Sin embargo, alertó, los números son muy pero muy finitos y la producción se mantiene, al igual que la siembra, estancada desde más de una década. Fíjate. Bueno, el análisis nos indica que estamos ante una campaña con muy buena humedad en todo el territorio, digamos, aún en las zonas marginales tenemos mucho para sembrar, una buena, digamos así, buenos precios de insumos, no tan buenos de los granos, pero no son tan malos. Todo indica que vamos a estar en nivel de producción, digamos, puesto a hoy, en un 5%, si mal no recuerdo, de crecimiento. Por supuesto que estas dinámicas y tienen que ver estos números hechos en base a la actual estructura impositiva, sin la rebaja de los derechos de exportación. Si logramos que el gobierno empiece nuestros reclamos y esta rebaja sea sostenible en el tiempo, podemos tirar a un poco más de área y consecuentemente mejor producción, porque cuando los números son rentables, el producto tiene carga tecnológica, ¿no? Y en definitiva, una mejor carga tecnológica implica en mejor producción. Con lo cual, dentro del pequeño optimismo por la cosecha va a estar en buenos niveles, no tenemos que dejar de prestar atención muchos años que estamos perdiendo oportunidades, que el comercio internacional ha crecido muchísimo y Argentina está estancada. El mensaje es, esto es un por la mitad. La parte positiva es, bueno, tener producción, y la parte negativa es cuidar que estamos a dañar la producción del comercio. Los dichos ayer de liquiden, porque se terminan las retenciones, suben de nuevo los impuestos el 30 de junio. Yo creo que esto es consecuencia de, vamos a ser buenos, de una mala interpretación que tiene la economía y de la política, en términos que el sector tiene que vender la cosecha en determinado momento. Entonces todos hacen los números pensando que el productor va a vender en determinado momento, y el productor, como dueño que es de su cosecha, tiene la libertad de venderlo cuando necesite, cuando lo crea. Este año se da una paridad. Hay cierto atraso en la comercialización, especialmente en maíz y en soja, no trigo y que está aguantado, pero tiene múltiples. Por ejemplo, el productor por lo general suele vender para hacer logística. Bueno, eso está haciendo porque venimos de 3 años de accidentes climatológicos. Hicieron que la cosecha se había perdido, con lo cual, hasta que no cosecha, no vende. Hace 30 días que no para de llover, con lo cual tenemos cosecha. Y tiene cierta influencia, todo es, no se sabe finalmente cuál es la carga impositiva y demás. Dicho esto, creo que antes esa asunción que tiene que hacer determinada, el gobierno reacciona mal. Yo creo que Milei
algo que todos que sí, que esto se termina el 30 de junio. Por allí lo expresó en un tono que podía ser apúrense o se quedan sin nada. Bueno, son cosas que tenemos que saber perdonar, mirar hacia adelante, pero en definitiva explicar que el producto exportador compra la mercadería, recién trae divisas y liquida. Si no pasa todo ese circuito, no va a haber divisas. Hace unos días, un par de semanas, había habido un rumor de que los derechos de exportación al trigo las podrían bajar. ¿Eso es cierto? Bueno, ojalá así sea. Lo hemos visto hoy, lo venimos demostrando hace tiempo, que el impacto de las retenciones en la cosecha es insignificante. No le mueve la aguja a la tesorería, no le mueve la aguja a nadie, con lo cual, por un político. Yo lo graficaba que esto es muchísimo menos que lo que gastamos en subsidio para sostener algunas otras industrias, con lo cual creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos en convencer de que es un ganar si bajan las retenciones al trigo. Estamos hablando que bajen a cero, porque siempre fuimos en decir que tiene que haber una baja gradual, pero esas serían señales positivas que consolidarían este camino hacia un país normal. Por último, las medidas del viernes anunciadas por el presidente Milei, ¿cómo las ves y cómo las vio el productor? Gratamente son altamente positivas. Tener un solo tipo de cambio, esos múltiples tipos de cambio que había según el producto, hace a un comercio más transparente, más predecible, elimina la brecha. Eso implica eliminar algún castigo que tenía algún sector también. Y por supuesto ahora quedará que el mercado fije cuál es el tipo de cambio, si esto impacta positivamente o no. Yo creo que sí. En el precio de commodities esto va a traer de la mano también que va a haber que tener una responsabilidad por no inmediatamente a precio como cobertura, pero en fin, yo creo que fue muy positivo y como lo comenté, es llamado a todos los pasos que viene dando el gobierno, desburocratizar, eliminar barreras, levantar el cepo, nos están llevando a un país normal, que es lo que merecemos y deberíamos tener. Ampliamos otro de los títulos, tiene que ver con las retenciones y lo puntualizado al respecto por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro. Anticipó que se va a reunir con los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos para defender al interior productivo. Tras la flexibilización del cepo cambiario, el presidente Javier Milei le pidió al campo argentino que liquide y recordó que en junio vuelven las retenciones. En esa línea, el gobernador Maximiliano Puyaro anunció que se reunirá con sus colegas de la región centro para unificar una estrategia y defender a los productores. Maximiliano Puyaro, Martín Yarlor y Rogelio Frigerio conforman el bloque de gobernadores denominado Región Centro. Para Santa Fe es importante que sigan bajando las retenciones, no que vuelvan a los porcentajes que había hace unos meses, dijo el gobernador, y agregó que el campo no le está pasando bien, como no le están pasando bien muchos argentinos. Si estas medidas realmente se manifiestan como lo dijo el presidente, las retenciones podrían volver y nosotros obviamente vamos a trabajar con la región centro, con el resto de los gobernadores, para que este interior productivo se tiene que detener porque en definitiva el tractor que sostiene la República Argentina, dijo el gobernador de Santa Fe. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Desde hace 50 años nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años sembrando futuro.
Traffer, Sociedad Anónima, nos especializa en proyectos integrales de plantas de silos para fertilizantes o semillas, ofreciéndolo en mecanización de plantas. Ubicados en el Parque General de Tres Arroyos, contamos con más de 75 años de experiencia en el mercado. Traffer, Sociedad Anónima, donde la trayectoria y la calidad se potencian. Este verano, vayas donde vayas, disfruta con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Con Maelo aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Omar Martín presenta su nuevo accesorio 3 en 1 para simplificar y optimizar el tiempo de trabajo. Incluye cargador de pallets, cargador de rollos y guinche para bolsones, todo en uno. Para más información, contáctenos. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 30% de ahorro de combustible. Calidad y precisión con la tecnología. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. DirecTV está donde estás vos. Donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesen. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-334732. Yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierba serrana con cedrón, incorpora tus mates. Seguinos en Amay Oficial. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con SEME. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer que contratás y podés gestionar al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. El automatismo Arroyos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 con un diseño único a nivel mundial. 22 de abril podés pagar el inmobiliario rural. Hay 100% de descuento por pago anual. Descarga la boleta en nuestra web. Está al día. Tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En Chácara tenemos tiempo para contar la historia del campo, voz clara de la verdad. Tiempo para que la información circule libre, fuerte, sin distorsiones, iluminando cada rincón del país con datos chequeados, con análisis de fuentes calificadas y confiables.
En Chácara tenemos tiempo para dar a todas las voces del agro. Tiempo para que la radio lleve historias al corazón de quienes madrugan. Para que la televisión muestre en imágenes lo que las palabras no llegan a describir. Para que las redes sociales acerquen, comuniquen y vinculen. Para que los eventos que organizamos sean lugares de encuentro y potencia de saber. Tenemos tiempo para dar a conocer las nuevas tecnologías y acompañar el proceso de para anticipar las tendencias que señalan el camino. Cada voz cuenta, cada dato importa, cada historia es modelo y ejemplo. De hace 95 años, en cada palabra, en cada imagen, en cada historia que contamos y en cada sueño que acercamos, construimos futuro. Lo decíamos en la apertura de esta edición de Noticias, vamos a poder conversar en unos minutos nada más con un hombre que a partir de su profesión logró ser testigo de uno de los momentos que seguramente se atesorarán en la historia de la humanidad. El Papa Francisco, quien falleció en la mañana de hoy, en ocasión de dar una multitudinaria misa en Río de Janeiro, Brasil, instó a los jóvenes allí presentes a que hagan lío, pero vamos a escucharlo, son apenas unos 20 segundos. Espero yo que acá adentro va a haber lío, va a haber, que acá en va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle. Lío, quiero que la iglesia salga a la calle, decía el Papa Francisco. Muy buenos días, Daniel López, periodista de muchísima trayectoria, reconocido, colega de Radio Continental desde hace muchos años, conductor del noticiero central por años de Canal 7. Gracias por atendernos, Daniel. Muy buenos días. Gracias a vos, Karina, un gusto y lindo recordar ese momento inolvidable en que estábamos ahí en la Catedral de Río de Janeiro, el primer viaje del Papa en calidad de sumo pontífice, y un viaje que él un poco heredó porque ya estaba preparado, una juventud espectacular de toda América Latina presente, y un viaje al cual yo quiero agregarle una visita al santuario de Aparecida en el estado de San Paulo, en un valle hermoso entre San Paulo y Janeiro, porque allí había tenido una reunión clave en la cual él había un poco se había Castro con Guido Baistrocchi, que era productor de nuestro viaje, y estuvimos muy cerquita de ese momento en que invitó a los jóvenes a hacer lío, y después un momento totalmente inolvidable, la misa en la playa de Copacabana ante más de 3 millones de personas, que eso sí que creo que va a ser lo más multitudinario que me toque ver en la vida. Me había tocado presentar a otro papa, Juan Pablo II, ante más de 2 millones de personas en aquella misa, cuando el Papa vino en plena guerra de Malvinas, y yo todavía casi era un adolescente que estaba empezando la profesión, y por esas cosas que te tocan en la vida, dar aquella cadena nacional, y en la que ha sido hasta ahora la reunión más grande, más multitudinaria en la historia de la Argentina, el Papa allí en el Parque 3 de Febrero en Palermo, en un momento tan complicado del país. En las imágenes que nosotros estamos emitiendo en este momento, se ve aquella misa multitudinaria de Janeiro que vos presentaste, que participaste activamente como periodista. ¿Cuáles son las apostillas de ese momento? De lo formal que a lo mejor todos conocimos a partir del reporte que vos habrás hecho. Bueno, recuerdo que los periodistas teníamos unos palcos enfrente de lo que era la
camino en el medio de Río de Janeiro, la gente que lo saludaba, lo adoraba, y bueno, toda la presenciamos prácticamente enfrente de esos palcos especiales que había armado, y recuerdo mucho también el gente, mucha entrevista con el público. Recuerdo como anécdota de color que el grupo protestaba y que lo hacía con caretas. Recuerdo alguna serie crítica de streaming de aquel momento que se habían caracterizado así, y nos periodistas igual que los entrevistáramos eran protestas por temas internos de Río de Janeiro y de Brasil, pero aprovecharon aquella multitud. Pero recuerdo cuando terminó la misa haberme quedado hablando con la gente ahí al lado del mar, en esa playa hermosa de Copacabana, hasta altas horas, porque la gente se quedó. Fueron una verdadera fiesta, sobre todo de la juventud latinoamericana allí en Copacabana. Daniel López, queremos agradecerte muchísimo esta conversación que has mantenido con nosotros. Decía yo en tu presentación, has sido testigo de uno de los momentos que sin alguna van a quedar siempre en el recuerdo de la humanidad, que es esa convocatoria a los jóvenes que hizo Francisco, y que tuvo un más allá de lo que le hagan lío y que tuvo que ver con esto profundo, entiendo yo, que es quiero que la iglesia salga a la calle, y que de alguna manera también signó su papado. Sin duda, esa era su idea, y también fue muy la día siguiente en el santuario de Aparecida, que vos sabés que es el más grande de todo Sudamérica, y que tocó hacerla bajo la lluvia. Fue una impresionante, porque da la a saludar afuera del santuario, había también una multitud absoluta de ese valle, que parecía que estuviera llorando el cielo, esas lágrimas, y esa misa donde también dio una homilía realmente muy recordada el Papa, porque estaba en un país que más ama, y él aceptó el viaje, y yo quiero agregar una misa en el santuario de Aparecida, que es Brasil, la Virgen, y así fue, dio aquella misa en un lugar que muchísimo, y así que las dos fueron inolvidables, la de Río y la del santuario de Aparecida. Daniel López, un privilegio de la vida poder conversar con vos, que has sido la persona que dijiste, tenido la responsabilidad y el privilegio de estar cerca de Juan Pablo II en un momento también difícil para la Argentina, siendo éxito. Así que gracias por brindarnos este tiempo, porque además sabemos que trabajas 24/7, 365 días del año. Muchas gracias. Lina, muchas gracias a vos. Muchas gracias. De verdad, un verdadero lujo haber podido conversar con Daniel López, un periodista de vastísima trayectoria que, decíamos, tuvo el privilegio de ser la voz que presentó a Juan Pablo II, y que además participó de este primer viaje del Papa Francisco de su pontificado. Recordemos que Daniel López está en Radio Continental, viene inmediatamente después de Charla Agrocontinental, vamos de 6 a 7 y va a 7 a mañana con toda la información general y toda la información en profundidad de la mañana de Radio Continental. Seguimos nosotros con la información relacionada con el sector agropecuario. El director de Bolsa de Cereales de Buenos Aires, responsable de las estimaciones económicas, conversó con nosotros respecto de lo que se prevé para la próxima campaña de granos finos. En superficie de siembra, volumen proyectado de cosecha de trigo y de cebada, en esta nota. Bueno, estamos ante una campaña donde el agua en el perfil del suelo es muy buena, una perspectiva de la fina nueva de 26, en toda la región productiva, solamente quizás en el norte, en algunas leve caída respecto de su producción, y eso va a estar asociado a menores exportaciones, con lo cual venimos con años muy buenos en general, pero la relación stock-consumo con trigo viene cayendo ya por 10 años consecutivos, y la proyección en esta nueva campaña 25-26 es que esa tendencia continúe, es decir,
Son buenos los niveles productivos, pero los niveles de consumo son más grandes y paralelamente los niveles de exportación de algunos países exportadores está cayendo. Perspectivas tanto de producción como de implicancia que tendrá en la economía argentina, de exportación de esta campaña. Bueno, es una campaña que comienza bien, auspiciosa, con buena intención de siembra. Eso permite proyectar incrementos productivos, 10% en términos de trigo, por ejemplo, apuntando a 25,5 toneladas si sumamos. Y todo eso nos genera un mayor movimiento económico desde el punto de vista de... Estamos hablando de crecimiento respecto a, por ejemplo, duración y hasta el 30% en términos de aporte al PIB. Y eso es positivo para la economía argentina, fundamentalmente para la economía agropecuaria, particularmente la triguera y de... En términos de exportaciones, la proyección, sí se dan estos niveles productivos finalmente, 4.200 millones de dólares. Es un 15% respecto del año anterior, en el cual se generan esas exportaciones, en el cual en ese momento no hay tanta soja ni tanto maíz, con lo cual son realmente para los recursos del Estado, ¿no? Para la salud de la macroeconomía. Y por lo último me preguntabas por los derechos de exportación, el pago de impuestos, la recaudación tributaria que va a ser la cadena este año, dado que va a haber más área, dado que va a haber más producción, dado la evolución que espera la economía en términos de precios, estamos proyectando un incremento también de un 11, un 12% aproximadamente, alcanzando los 1.200 millones de dólares en impuestos, que incluye derecho de exportación en todos los otros impuestos de la economía argentina. Dabas cuenta de un dato súper interesante que tiene que ver también seguramente en la decisión de los productores de la relación que hoy hay insumo-producción. Bueno, la relación insumo-producto mejora respecto del año anterior y eso se basa en que los precios están en niveles parecidos del año pasado entre trigo, pero los precios de los principales insumos han bajado. Lo vemos los principales fertilizantes utilizados en el trigo, los principales herbicidas, agroquímicos, están en 20, 25, incluso 15% por debajo en dólares del año pasado. Eso mejora la capacidad de pago de la tonelada de trigo, no solamente apoyándose en esa intención de siembra que tenemos, sino también permitiendo un uso de tecnología más grande. Las encuestas a los colaboradores que tenemos en la bolsa de cereales, entre un 70 y un 80% de los productores tienen interés de al menos mantener la tecnología que han aplicado o incluso aumentarla levemente. Y eso habla de esta mejora en la relación insumo cómo se mantenga a lo largo del ciclo de siembra. Sobre el inicio de tu disertación, que nos pareció muy importante y que es, si campaña auspiciosa, en términos históricos, estamos estancados. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos estancamos? ¿Cuándo y dónde podría? Y Argentina en 2015, de 10 años, está estancada, no en términos de producción agrícola. Entonces, naturalmente, tampoco crece en términos de exportaciones. Lamentablemente, una buena campaña, quizás son algunos millones más, una mala campaña un poco menos, y siempre va a estar asociada en clima mayormente. Eso implica que, como el resto del mundo sí está creciendo, los principales productores, los principales países exportadores sí están creciendo, Argentina pierde relevancia mundial. Todos los años un poquitito. Y Argentina, de pasar de 11 hasta 12% del mercado mundial de trigo de mes, hoy los años buenos alcanza el 6%. Es decir, estamos perdiendo terreno mundial, estamos en este momento poniendo contento quizás porque es una campaña razonablemente buena, los registros de Argentina, pero todo el resto con lo cual seguimos dándonos. Estamos conversando con Costa, director de la Bolsa de Buenos Aires, un mapa interesantísimo que con colorimetría donde el productor siembra cebada y donde es probable que sí y que no. ¿Podés contárselo a los productores? Sí, es un mapa que mire la variabilidad de la siembra en Argentina, donde vemos que el sur, tradicional zona triguera argentina, está muy consolidada en valores ya cercanos a los récords y se repite años, no tiene gran variabilidad. Los núcleos del norte de provincia de Buenos Aires, sur de provincia de Buenos Aires, centro núcleo, digamos, también está estabilizado. Entonces, año a año lo que vemos es cuando hay diferencia sembrada, se da oeste en provincia de Buenos Aires. Este año, porque tenemos buena cantidad de agua disponible en el perfil de los suelos, probablemente esas áreas se incrementen la total. Entonces son las áreas buffer, las áreas que pueden hacer incrementar la torta triguera argentina, y este año aparentemente es una situación de esas características. De la concesión de Caminos del Uruguay, sobre lo cual hemos estado hablando en Chacra Televisión, en Chacra Agrocontinental, fueron las repercusiones desde protesta de los trabajadores de los peajes, los reclamos también
de los transportistas y de los productores de toda la zona cercana precisamente a esa autopista, independientemente de por qué se privatice o no, se cobre o no se cobre el peaje, sino por la necesidad de que esos caminos sean reparados y porque esa vía, que es la que permite que salgan muchos de los productos de la agroindustria desde la Argentina hacia el Mercosur, no se encuentra en el estado que, según señalan, lamentable, se encontramos hoy por hoy. Al respecto, estuvimos conversando con Delia Flores, ella es de la Cámara de Transportistas de Cargas y Afines. Ahora que arreglen, por favor, que arreglen esas rutas, porque estaban totalmente detonadas. Desde Calibre nosotros veníamos reclamando y también pedíamos que dejen de cobrar esos peajes porque realmente no eran utilizados para los fines que realmente se suponen que son los peajes, mantener las rutas, la señalización, el corte de pastos, en fin. Finalmente dejan de mantener los peajes. Delia, yo le decía que necesitaba que por favor haga una suerte de radiografía de cómo está hoy en qué situación se encuentra y cómo los afecta a los transportistas en términos económicos, digamos, roturas, etcétera. Bueno, nosotros particularmente la ruta que más nos interesa, porque es la que más utilizamos en el tránsito del Mercosur, es la autovía. Y tiene tramos que están absolutamente rotos, con huellas muy profundas, por ejemplo, a la altura del peaje Piedritas. Hay un puente que está inhabilitado hace 6 más años, ya perdí la cuenta, donde hay un desvío, donde camiones y autos tienen que pasar por un caminito. Realmente es una cosa que no ha tenido solución desde que se hizo ese puente. Y son cosas que hemos venido reclamando, es decir, hay tramos de la ruta que están absolutamente detonados. Bien, forma parte de todo este corredor que ha perdido, que se ha finalizado la concesión, la Ruta Nacional 117, que es la que une entonces con el puente internacional de los Libres y Uruguayana. Esa Ruta 117 realmente está intransitable. Los camiones tienen que desviar por las banquinas o transitar en contramano, ya se han perdido vidas humanas. Entonces, es una situación desesperante. Entonces, de suspender el cobro de peaje porque realmente es una caja recaudadora solamente, también necesitamos que urgente se reparen esas rutas, no solo en baches, sino que en forma urgente se reparen, ya sea a través de Vialidad Nacional o de una nueva licitación que salga de inmediato, ¿no? Eso también esperamos. Canepa la está escuchando desde el mercado de Cañuelas. Alejandro. ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Alejandro. Bien, ¿Qué tal? Bien, Buen día. Gracias. Bien, acá estamos preocupados también los que transitamos la ruta. Ustedes saben, muchos profesionales de transporte que dicen, Canepa, conviene más ir por la banquina que por la cinta asfáltica, porque está mejor la banquina que la cinta asfáltica, y eso es muy peligroso, sobre todo usted tocó lugares troncales como la Ruta 14, el corredor de donde sale la mayor producción. ¿A quién le van a reclamar todo esto? Porque lo cobrado en concepto es impresionante el dinero y no se ha hecho nada. ¿Dónde fue esa plata? ¿A quién le van a reclamar ustedes por lo que se deja en cuanto a la concesión que se deja y qué va a pasar en un futuro, Delia? Pero nosotros hemos estado realmente enfocados porque hemos reclamado a todas las instancias de gobierno, en todas, desde las municipalidades, de las municipalidades de los Libres, las municipalidades de las legiones de la región, y también a Vialidad Nacional, a Vialidad Provincial, es decir, a todos los distintos entes de los que forma parte de esta gran cadena de falta de solución, por así decirlo. ¿Y a dónde va a parar ese dinero? Y bueno, ahí estaba el tema, que Caminos del Río Uruguay decía que el gobierno no le actualizaba las tarifas y el gobierno nacional le seguía concesionando. Entonces era una cosa, discusión que no tenía fin y que no iba a ningún lado. Y los únicos perjudicados somos los transportistas que transitamos, rompemos cubiertas, arriesgamos vidas, muchísimos accidentes. ¿A dónde va a parar ese dinero? Realmente no sé. Sí, lo que te digo
es que cambiar neumáticos de camiones es costosísimo, y una ruta con soberanos baches lo único que hace es destruir cubiertas. Ya que tocó ese tema, si me permite, Karina, Delia, la situación de los profesionales del transporte se ha encarecido con respecto a los costos y lo que cuestan las cubiertas. Uno observa en las rutas la gran cantidad de pesos de caucho que hay, producto de que, bueno, tienen que recapar las cubiertas. Eso también incide porque la rotura de cubiertas está directamente relacionada con la mala situación de las rutas. Sí, absolutamente. Dentro de los costos del transporte, las cubiertas es uno de los costos que mayor incidencia tiene en el costo del flete. Sí, absolutamente. Y se puede pedir que transite por un lado o por otro cuando el transportista está arriesgado a romper sus camiones. Es realmente hay que vivir esa ruta, esos tramos que están detonados y la ruta 116. Que yo realmente, si tengo que pensar en una palabra que pueda, que sea un calificativo para esa ruta, no la encuentro, porque antes decíamos destruida, detonada, pero es una vergüenza que una ruta, que es el ingreso al país, uno de los principales ingresos al país desde el Brasil, uno de los ingresos Mercosur, esté en semejante estado de abandono. Estamos conversando con Delia Flores, ella es empresaria logística y presidente de la Cariña de Transportistas de Cargas y Afines. El acento la delata. ¿Es usted correntina? Soy correntina, sí, soy del Paso de los Libres. Ahí está, justamente le iba a preguntar. Soy despachante de aduana, empecé como despachante de aduana ahí en Paso de los Libres. Y escúcheme, ¿qué porcentaje de todos esos camiones que a esa altura ve usted hoy que están haciendo traslados agropecuarios? Porcentaje de traslados agropecuarios, no sé, pero te puedo decir que por esa frontera pasan 1.000 camiones diarios. Ahí está. Muchos productos de nuestras exportaciones, muchas de nuestras exportaciones son productos del agro, productos derivados del agro, de nuestra industria agroalimenticia, entonces afecta muchísimo. Porque todo eso incide en los costos y en los que también es costo. Reiteramos el pronóstico para los próximos días suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para el martes, parcialmente nublado, 14 la mínima, 23 grados centígrados la temperatura máxima pronosticada. Para el miércoles, parcialmente nublado, 16 la mínima, 24 la máxima. Para el jueves, mayormente nublado, 13 la mínima, grados centígrados la temperatura máxima esperada. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por estar del otro lado acompañándonos. Hasta cualquier momento.